¿Y qué es, Silvia, esto que pasa, que sucede, que de repente vos decís, me voy de la ciudad de la banda? ¿A dónde te vas? Mira, fíjate que eso, cómo son estas contradicciones de los padres, ¿no? Sí, Mi padre que me había enseñado, fíjate de qué manera ellos también, lo que te decía, me marcaron la vida, porque mi madre, al ser maestra de escuela, sí. era muy obsesionada con la ortografía, ¿sí? Y mi padre era un adelantado porque en mi casa tuvimos el primer televisor a color, la primera computadora, entonces era la información. Mi padre era un hombre que estaba informado, recibía hasta la prensa internacional, aunque llegaba un mes después a Santiago del Sí. Estero, pero era de todos los días y me decía, nena, vamos a analizar las noticias del día. Y a veces digo, ay papá, qué pesado. Y sabes, en esto de que venga, mi padre aprendió a hablar inglés, es autodidacta, ¿no? Entonces me obligaba a hablar inglés, o sea, como me sobre Exigía, pero exigía, sí. Entonces, porque él quería que el mundo tenía que ser mío, que tenía que salir y volar. ¿Cuál es la cuestión? Que yo cuando termino, bueno, yo soy de la normal de la banda y fui abanderada, o bien. sea, trabajaba y estudiaba, pero yo fui abanderada en la normal de la banda. En el secundario hice en el Colegio Nacional y cuando termino el secundario le digo a mi papá, le digo, papá, por favor, mándame a Córdoba, mándame a Buenos Aires, que quiero estudiar relaciones diplomáticas, institucionales, no que sé, pero lo que me lleve a dar vuelta por el mundo. Y fíjate que dice, no, no te mando a ningún lado, te tienes que quedar aquí conmigo, tienes que seguir con el negocio, aquí hay una universidad, puedes estudiar aquí sin ningún problema. Le digo, yo me quiero ir, y me dice, si te vas te desheredo. no te puedo creer. Él que te había dado todas las herramientas para que vueles, de repente Me te las corta la cortaba. sala. Y yo le digo, no pasa nada, pero yo me voy igual, y me fui con una mano atrás y otra adelante a Tucumán, que por suerte tenía una tía que tenía un departamentito donde todos mis tíos habían ¿Y tu estudiado. mamá pensaba igual que tu papá? No, mi madre no, me apoyó mi Bien. madre. O sea, en esa etapa me dice, no te hagas problema, hija, yo voy a acompañarte, ¿no? Esta de las madres sacrificadas, Sí. abnegada, que con su sueldito de maestra dice, yo te voy a ayudar. Entonces ella con su sueldito de maestra me ayudó para estar en Tucumán, pero yo me fui desheredada, porque en Santiago, pues como trabajaba, pues tenía mi coche, tenía mi tarjetita de crédito, que era, bueno, todo un adelanto, yo Claro. manejaba mi dinero. Siendo tan joven, Pero ¿no? con niña, que Claro, yo ya una tenía, criatura. disponía, me iba a comprar el helado, me iba a tomar licuado y el panchito en el kiosquito de la estación de trenes con mi sueldito, porque yo siempre, o sea, nos daba como un sueldo todas las semanas. Mi padre, en vez de decir, no, mira, comprar para los útiles o lo que fuera, no, mi padre, desde que tengo uso de razón, me daba mi sueldito Vos por semana administralo. y yo lo administraba, ¿no? Eso también, por eso creo que mi hija también ha salido su abuelo, porque es una administradora maravillosa. Cómo va la saga, ¿verdad? Entonces yo me voy, me enojo con mi padre y no vuelvo a hablar con él en muchos años, ¿sí? Porque fue tan duro para mí que me abandonara, ¿sí? Fue tan triste, ¿no? Porque después tu padre de estar, venga, vamos niña, que tú puedes, que eres tan linda, y que me llevaba como un trofeo me mandaba a cobrar a sus clientes, siendo niña, porque claro, el cliente a una niña no le va a decir, Claro, no te puedo pagar la factura, ¿verdad? Claro. O sea, me mandaba a mí a cobrarle a los clientes siendo niña, o sea, tremendo fue, pero bueno, toda esa parte la he curado, la he sanado, ¿sabes? Bien. Y me quedo con lo mejor. Bueno, eso ha hecho que vaya a Tucumán, Sí. así pues, digamos, muy pobremente, o sea, tenía que ir, claro, caminando a la universidad. Empecé a estudiar psicología. Pero después empecé a trabajar, fíjate, ya en ese momento, como becaria en la sección de la mujer golpeada y violencia familiar en la municipalidad de Tucumán. Sí. Me llevó una de mis profesoras, y sabes, en ese momento pude ver lo terrible de la violencia contra las mujeres con 23 años y no pude con ello.
¿sí? O sea, porque, claro, todas las mujeres las mandaban del hospital al centro de psicología, pero venían esas mujeres golpeadas, quemadas, el ojo hinchado, y no pude con eso y tuve como una crisis vocacional en ese momento. Entonces empecé a ir a terapia, que yo lo recomiendo a todo el mundo porque creo que hacer terapia es lo mejor. Es un antes y un después. Por supuesto, porque hay que cuidar primero la mente que el físico. Obvio. El físico enferma por nuestros conflictos emocionales, ¿no? Así es. Y bueno, ¿y ahí qué pasó? Mi terapeuta me dice, oye, deja la psicología, no estudio menos en eso porque no estás preparada todavía para ver tanta violencia, era como muy crudo, ¿no? Ahora se trabaja de otra manera, pero sabés que nos las mandaban del hospital así como estaban, ¿no? Y me dice, no, tú tienes que hacer otra cosa. Yo te veo a ti expansiva, no te veo encerrado en un consultorio 8 horas al día atendiendo locos, me dice desquiciado, encerrada, me dice, no, tú tienes que ser periodista. Y eso me marcó la vida. Gracias, yo digo, doy las gracias a mi primera psicóloga, mi primera terapeuta, que es la que realmente me encamina y me pone en el punto para mi vocación, y de ahí no paré nunca más. ¿En dónde estudiaste periodismo? En Tucumán. Luego empecé a trabajar en Canal 8. Sí. Luego ahí sacaron un semanario que era El Periódico de Tucumán. Sí. Me nombraron la periodista del año también, me dieron un premio. Empiezan los reconocimientos porque gracias a ella que me dijo, oye, esto tú tienes que ser periodista, me presenté justo, ella me trajo, en ese momento no había internet, ¿sabes? Un recorte del diario, que necesitaban periodistas para Canal 8. O sea, fue así directamente, todo. O sea, ni siquiera pasé por estudiar periodismo, pasé a hacer el oficio directamente. Y luego el canal me da, sí, ya un carnet como periodista, porque en ese momento no había carrera de periodista, entonces tú tenías que tener 2 años como fija en un medio de comunicación y el colegio de periodistas te daba tu carnet. Qué bárbaro. Y podías ejercer. Gracias a la psicóloga, entonces, sos sí. periodista. ¿Y cuándo te vas a Europa? Entonces, al trabajar en este medio, sacan un semanario que se llamaba El Periódico de Tucumán. Sí. Entonces, el dueño de esa multimedia, porque tenía radios también, tenía empresas en España, ¿sí? Entonces, cuando lanza ese periódico, trae a muchos españoles para formarnos los periodistas que estábamos, para poder sacar ese semanario y él presumir en España de que era dueño de una multimedia, ¿sí? ¿Sí? Y entonces empieza a haber como una comunicación directa con España a partir de ese momento a través de esta gente. Entonces, de pronto, pues uno de estos compañeros, que era el director de arte, pues nos conocimos, empezamos a hablar y de pronto pues surge la posibilidad de ir a España como corresponsal porque al dueño le importaba mucho que se viera todas sus empresas españolas en Tucumán, porque estaba también un poco en la política, estaba un poco en todo y le interesaba, ¿sabes esto? Sí. Y entonces llegó a España como corresponsal y bueno, retomo el contacto con este compañero que después terminó siendo mi marido y el padre de mi hija.